Hola, buenos días a todos los que ya están conectados. Gracias por estar ahí. Vamos a dar unos minutos mientras se termina de conectar más personas. Les agradezco que todos mantengan sus micrófonos silenciados, por favor, para no tener distracciones. Bueno.
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias ahí por esperar un tiempito más para que otras personas se pudieran conectar. Me presento, mi nombre es Sebastián Velandia, soy ingeniero de sonido y trabajo en la parte de desarrollo de mercado en Yamaki para todo lo que tiene que ver con sistemas de arreglo lineal y sistemas de audio profesional. Antes quisiera que me confirmaran si todos me están escuchando bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy en este webinar vamos a hablar de algo que se llama el control de directividad en bajas frecuencias. Muy seguramente ustedes, o la gran mayoría, han escuchado hablar de lo que es el cardioide, que básicamente es el patrón de radiación que puede generar una fuente o captar una fuente, dícese, ya sea un transductor de entrada, como lo es un micrófono, o un transductor de salida, como lo es un parlante o un altavoz. Bueno, seguimos acá. Bueno, ¿qué es un cardioide? Pues se dice que un altavoz o un conjunto de varios altavoces radian su energía de forma cardioide cuando existe una cancelación en la parte de atrás y se concentra mayor energía hacia la parte de adelante. Ahí, como les estoy mostrando con el cursor, podemos observar que hacia la parte de atrás o la parte izquierda de sus monitores pueden ver que hay menor cantidad de energía en comparación a la parte de adelante, que hay mayor cantidad de energía. Ahora, ¿por qué se le da el nombre de palabra cardioide? Yo sé que también muchos han escuchado hablar de electrocardiogramas o cosas por el estilo, donde la palabra cardio hace referencia a la forma de corazón. Si ustedes lo notan, es muy similar a lo que es una forma del dibujo de un corazón. Cuando hablamos de un cardioide, el rechazo que hay de energía hacia la parte de atrás no es totalmente 100, o el 100% de cancelación, puesto que los arreglos cardioides se hacen en base a una frecuencia de partida o una frecuencia específica que se toma para hacer la cancelación. Las frecuencias que están aledañas van a tener cierta afectación o cancelación, pero a medida que nos vamos a ir desplazando en el rango de frecuencias que cubren los altavoces, pues ya no va a ser tan notoria la cancelación. Es por esto que ustedes ven acá en la parte de atrás que bueno, sigue habiendo energía, pero no en gran cantidad como en la parte de adelante. Estamos hablando que cada grilla de colores está en una escala de 6 decibeles por octava. Entonces, pues si nos damos cuenta, en la parte de atrás hay una gran cancelación. Bueno, vamos a seguir acá. En un momento. Bueno. ¿Qué ventajas se tienen en este tipo de arreglos? Bueno, cuando estamos, por ejemplo, en algún recinto donde tenemos los subwoofers muy cerca a algunas paredes o muros, muy seguramente vamos a tener reflexiones. No sé si la mayoría lo saben o no, pero las frecuencias bajas
Más o menos estamos hablando desde, bueno, 20 Hz a aproximadamente 200, 250. eh, Esas frecuencias tienden a comportarse de manera omnidireccional. Esto es simple y llanamente por la física. Entonces, un subwoofer convencional siempre va a radiar energía en todo sentido, o sea, en 360 grados. Cuando estamos en un recinto cerrado y tenemos lo que les decía, algún tipo de obstáculo o pared en la parte de atrás de los subwoofers, lo que va a pasar muy seguramente es que el subwoofer va a radiar energía con un poquito más de intensidad hacia adelante, pero también hacia atrás, y esa energía que golpea las paredes traseras se va a devolver de manera de reflexiones, y muy seguramente vamos a tener en algunos puntos cancelaciones y en otros puntos sumatorias, lo que nos va a afectar nuestra respuesta de cubrimiento de nuestros subwoofers. Y es por esto que una de las ventajas de tener cardioide es que nos ayuda a tener eh, una radiación de onda mucho más limpia y más clara y coherente hacia la parte de adelante. Bueno, otra de las ventajas es que cuando minimizamos las frecuencias bajas hacia atrás y estamos en un concierto o en un evento y tenemos una tarima, pues estamos minimizando esa incidencia de las frecuencias graves en lo que es el escenario. Entonces ahí podemos tener varias ventajas. Una, que si está el ingeniero de monitores detrás de los subwoofers, como suele pasar muchas de las veces, cuando se hace de pronto un arreglo estéreo de subwoofers, bueno, el ingeniero va a poder trabajar de una forma mucho más limpia uh, que si tuviera un arreglo de subwoofers omnidireccionales. Ahora sí, muchas de las veces el ingeniero está mezclando con sus audífonos o con sus in-ears, pero el golpe de la onda de las frecuencias bajas pues va a incomodarlo un poco, ¿no? Asimismo, pues también en lo que se refiere a los músicos, pues ellos van a tener una mezcla, ya bien sea en monitores o en el Sci-Fi o en sus in-ears, que también puede llegar a afectar eso. Van a tener una mezcla mucho más limpia y no va a contaminar eh, ciertos instrumentos que se pueden llegar a enmascarar. Por ejemplo, si está un amplificador debajo en el escenario y estamos teniendo incidencia de los subwoofers sobre el escenario, pues ese par de ondas se van a mezclar. Ahora, muchas veces también lo que pasa es que tenemos un sci-fi y ese sci-fi está compuesto por unos high tops y unos subwoofers. Esos subwoofers se pueden llegar a ver afectados por los subwoofers del PA si estos no están controlados en su directividad. Entonces lo que vamos a tener muy seguramente en el escenario es un revuelto de frecuencias bajas que nos van a afectar nuestras mezclas. ¿Hasta ahí vamos bien o alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, para realizar el control de directividad o formar unos arreglos cardioides con nuestros subwoofers omnidireccionales, hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos referentes en cuanto al sonido y en cuanto a la física. Vamos a comenzar con la velocidad del sonido en el aire. Esta se representa, perdón, con la letra C y pues se va a ver afectado por la variación de temperatura. Ahí, como podemos ver en la diapositiva, vemos que para 22 grados centígrados el valor de la velocidad del sonido está alrededor de 344.2 metros sobre segundo. Pero hay que tener en cuenta, como les decía, que esto se ve afectado por la variación de la temperatura. A medida que aumenta un grado de temperatura,
nuestra velocidad del sonido va a aumentar 0.8 metros por segundo. Es decir, que entre más temperatura tengamos, vamos ¿a qué? A tener mayor velocidad del sonido. Bueno, seguimos con lo que es la longitud de onda. Está representada por una letra griega que se llama lambda. Y básicamente para calcular la longitud de onda tenemos que tener claro lo que es la velocidad del sonido y la frecuencia a la cual vamos a establecer la longitud de onda. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos cómo llegar a calcular la longitud de onda. Seguimos con el periodo, que se representa con la letra T, y como dice en la diapositiva, define el tiempo que tarda en completarse un ciclo de una frecuencia dada. Este se calcula teniendo en cuenta la frecuencia. Entonces básicamente simplemente es dividir 1 entre la frecuencia que queramos calcularle el periodo. La fase es la relación, como dice ahí, en el tiempo o grados que hay entre dos señales. La fase puede llegar a ser constructiva o destructiva, que era lo que les mencionaba ahorita. Si teníamos subwoofers omnidireccionales, en la parte de atrás una serie de paredes, entonces está rebotando la onda y pegando en la pared, formando una serie de reflexiones, y pues seguramente vamos a tener interferencias constructivas o destructivas en la parte de adelante hacia donde se está dirigiendo nuestro PA. Por último, otro de los conceptos es el de octava. Básicamente la octava es cuando tenemos una frecuencia, como lo está en el ejemplo, tenemos una frecuencia de 500 Hz y la octava va a ser el doble de 500 Hz. Entonces en este caso sería 1000 Hz. Si seguimos completando la octava partiendo desde 500, entonces tendríamos 500, 1000 Hz, el doble de 1000 sería 2000, el doble de 2000 sería 4000, y así sucesivamente vamos a completar las octavas en lo que se refiere a frecuencias. Seguimos. Este es un gráfico de lo que es una onda sinusoidal. Tenemos un plano cartesiano con el eje Y, con sus coordenadas positivas, coordenadas negativas, y tenemos el eje X, solo en coordenadas, en este caso, positivas. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos esa onda sinusoidal, así que la mayoría la deben conocer porque esto se ve desde el colegio. El ciclo que completa la onda es cuando cumple un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Acá muy bien podemos ver de dónde a dónde va un semiciclo o medio ciclo, y de dónde a dónde vamos con el ciclo completo. Ahora, lo que hablábamos ahorita, el periodo pues es el tiempo en el que se demora esa onda en completar un ciclo, y la longitud de onda es la distancia de esa onda en el espacio. La amplitud, como podemos ver, es el nivel que va a tener esa onda de pico a pico, tanto en su pico positivo como en su pico negativo. Seguimos. Esta es la misma onda, pero ahora descrita en forma de grados. Si ustedes se dan cuenta, cuando inicia la onda, inicia en 0 grados, su primer pico van a ser 90 grados. Cuando esa onda vuelve al punto cero en su eje X, tenemos 180 grados. El pico en el semiciclo negativo es de 270 grados. Y cuando terminamos ese primer ciclo, o esa primera onda, tenemos que hemos completado 360 grados. Entonces ustedes lo pueden ver también de esta manera, y es básicamente, si yo volteo el semiciclo negativo que estoy acá señalando, le doy lo revierto para que quede debajo de este
semiciclo positivo, básicamente lo que estaríamos haciendo ahí, en pocas palabras, es una circunferencia, y pues una circunferencia está dividida en de 0 a 360 grados. Seguimos. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos que mencionábamos anteriormente y viendo qué es una onda y cuáles son sus características, básicamente vamos a hablar de lo que estábamos mencionando ahorita, lo que es una interferencia constructiva y lo que es una interferencia destructiva. Entonces, en este caso tenemos dos ondas. Las dos ondas, bueno, comienzan en un semiciclo negativo, no hay problema con eso, y terminan en un semiciclo positivo, completamos una onda, pero las dos están básicamente comenzando así, en semiciclo negativo. Entonces, ahí es cuando hablamos de que las dos ondas están en fase. Y al sumar esas dos ondas, lo que vamos a tener es una resultante. Es decir, si en cada semiciclo, tanto negativo como positivo de cada onda, tenemos, digamos, por poner un ejemplo, tenemos un decibel en cada semiciclo. Muy seguramente cuando sumemos esas dos ondas, vamos a tener que este semiciclo negativo tiene 2 decibeles en su parte negativa y 2 decibeles en su parte positiva. Es por poner un ejemplo. Entonces, en ese caso, estaríamos ganando amplitud en nuestra onda. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos dos ondas con inicios distintos? Si se dan cuenta, la primera onda que está en la parte de arriba inicia en el semiciclo negativo, pero la onda de abajo inicia en el semiciclo positivo. ¿Qué pasa con eso? Pues básicamente si acá tenemos -1 y acá tenemos +1, pues vamos a tener una resta y eso va a conllevar a una cancelación. Entonces ahí cuando decimos que tenemos una interferencia destructiva. En algunos casos, como lo es en el tema cuando estamos calibrando un sistema de PA, un sistema de sonido, lo que buscamos es que todas nuestras fuentes estén en fase y estén generando sumatoria. Pero para el caso de los subwoofers, lo que buscamos con dos o más subwoofers es generar una cancelación hacia la parte de atrás, o sea, una interferencia destructiva, pero generar una interferencia constructiva hacia la parte de adelante. ¿Hasta ahí todo va bien? ¿Alguna pregunta? Decía acá César Moreno que estaba muy bajo el sonido. No sé, me confirma si todavía sigues teniendo muy bajo el sonido del micrófono. Bueno, esperen un momento, yo voy a ver cómo arreglo esto rápido acá. Ok. Bueno, ahí creo que estoy al máximo del sonido. Voy a tratar de hablar un poquito más duro para que puedan escuchar todos bien. ¿Alguna pregunta respecto a lo que ya hemos hablado? ¿O seguimos? Bueno, perfecto, vamos a seguir. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que habíamos mencionado anteriormente, de las características de la onda, de cuando están en fase, cuando no están en fase o en desfase y se comportan de manera o constructiva o destructiva, vamos en este webinar vamos a hablar de 3 tipos de arreglos. Vamos a tener otro webinar porque este tema es bastante extenso, donde pues bueno, en el otro webinar vamos a hablar un poco ya más a fondo de otro tipo de arreglos, como son arreglos en línea basados en arreglos cardioides y cómo tener un control de directividad y dispersión de los subwoofers de manera más homogénea. Pero en este caso lo que les voy a hablar es de 3 tipos de arreglos de subwoofers para lograr hacer una cancelación hacia la parte de atrás y una sumatoria hacia la parte de adelante. Entonces, vamos a comenzar por un arreglo bien característico de subwoofers. De pronto muchos lo han escuchado, se llama Empire. Este tipo de arreglo
Es un arreglo de un par o más altavoces que se logra con una separación física y un retraso o delay diferente en cada uno. Eh, la idea que es con este arreglo es pues, lo que les decía, que se tenga ganancia de energía en la parte de adelante y resta en la parte de atrás. Como les decía, se puede lograr con dos o más altavoces y se escoge básicamente una frecuencia base de la cual partir para hacer el arreglo. A esta frecuencia base se le aplica una distancia partiendo de esta frecuencia base se aplica una distancia física de un cuarto de longitud de onda y luego se aplica un delay de un cuarto de longitud de onda al altavoz frontal. Entonces, teniendo en cuenta y en ese orden de ideas, vamos a partir del siguiente ejemplo. Todos visualícense con una frecuencia de 80 Hz. Estamos reproduciendo 80 Hz en nuestros subwoofers. Y vamos a partir de esa frecuencia para poder generar nuestro cardioide. Tenemos esa frecuencia de 80 Hz y vamos a separar físicamente un cuarto de la longitud de onda. Entonces me voy a devolver acá rápidamente a nuestros conceptos y vamos a ver cómo era que calculábamos la longitud de onda. Entonces decíamos, lambda es igual a velocidad del sonido sobre la frecuencia. Entonces en este caso, nuestra velocidad del sonido que vamos a tomar como referencia y como estándar van a ser 340 metros por segundo, que es alrededor más o menos de una frecuencia como para, hablemos de 15 grados promedio. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos 340 metros sobre segundo de velocidad del sonido y lo dividimos en 80 Hz, vamos a tener una longitud de onda de 4.25 ¿esto qué? Esto metros. Ahora, necesitamos sacar el cuarto de longitud de onda, perdón, me pasé acá. Necesitamos sacar el cuarto de longitud de onda de esa longitud. Entonces es muy simple. Dividimos esto en 4 y vamos a tener el número que ustedes ven ahí en la presentación, que es 1.0625. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra separación física de un cuarto de longitud de onda en nuestros subwoofers. ¿Cómo se hace esto? Básicamente se mide desde el frente del subwoofer delantero hasta el frente del subwoofer trasero. Esa es la distancia donde los puntos que debemos tener en cuenta para marcar esta distancia que estamos tomando acá de 1.0625. Entonces, como ustedes lo ven acá en la imagen, bueno, acá en este caso lo están tomando desde el centro de cada uno de los subwoofers, pero es la misma relación. Si lo tomamos desde el frente del subwoofer trasero y el frente del subwoofer delantero, va a ser la misma distancia que tenemos que conservar. Entonces, ahora, ¿qué era lo que nos decía anteriormente el procedimiento para generar el arreglo cardioide? Que tenemos que generar un delay de un cuarto de longitud de onda. Ahora, ¿cómo se hace eso? Vamos a empezar de nuevo. Nuestra frecuencia es 80 grados y vamos a calcular el periodo. Entonces tenemos 1 sobre 80 y a eso le vamos a sacar un cuarto de longitud, que básicamente si dividimos 1 entre 80 nos va a dar un valor de 0.0125 y esto cuando lo dividimos en 4 tenemos un valor de 0.003125. Eso pasado a milisegundos multiplicado por 1000 nos va a dar ese valor que ustedes ven ahí en la imagen, 3.125 milisegundos. Entonces, para tenerlo en cuenta, tenemos nuestra separación entre altavoces, 1.06, o sea, un cuarto de longitud de onda. Y tenemos ahora que este altavoz del frente tiene otro cuarto de longitud de onda. Entonces, si estamos parados al frente, el primer altavoz que ustedes ven acá,
de la parte izquierda, inicia radiando su energía. 1.026 o un cuarto de longitud adelante, que sería este mismo valor, inicia a radiar este subwoofer, pero adicionalmente tiene otro cuarto de longitud de onda, o sea, tiene media longitud de onda. Si nos vamos otra vez a nuestras gráficas mágicas, tenemos que medio ciclo es media longitud de onda, eso transportado en grados es 90. Entonces básicamente estamos teniendo que las dos ondas hacia la parte de atrás, perdón, hacia la parte de adelante se están sumando. Pero si nos vamos hacia la parte de atrás, el subwoofer de atrás es el que está empezando a radiar primero, pero adicionalmente llega otro con un tiempo de 3.125 y con otro 125, o sea, media longitud de onda, lo que vamos a tener que está llegando de esta manera, de forma desfasada, y estamos generando una interferencia destructiva. Así es como se logra generar una cancelación en una frecuencia específica. Ahora, como les decía al inicio, va a afectar a sus frecuencias aledañas, pero no a todo el espectro. Bueno, voy a seguir acá. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a lograr un desfase de 180 grados en la parte de atrás y vamos a lograr una sumatoria en la parte de adelante, logrando así generar el cardioide. Acá tenemos un par de imágenes formando un arreglo. Pues básicamente el arreglo puede estar compuesto por un subwoofer en el piso y otro acá más, o una torre de subwoofers y otra torre de subwoofers, que hay que tener en cuenta básicamente tener el espaciamiento de un cuarto de longitud de onda entre ellos dos y un delay en el stack delantero. Acá, como podemos ver, tenemos más de 2 stacks, tenemos 3 stacks y la teoría es la misma. Simplemente cada uno de ellos va a estar separado físicamente, un cuarto de longitud de onda, y cada uno de ellos va a tener ese delay de cuarto de longitud de onda. A medida que sumamos, vamos a tener que multiplicarlo por 2, por 3, o dependiendo del número de arreglos que tengamos. Entonces, ¿qué inconvenientes tenemos con este tipo de arreglo? Bueno, necesitamos tener suficiente espacio para poder generar ese apilamiento de subwoofers hacia la parte de atrás. Lo que les decía ahorita, el patrón de cobertura no es el mismo en todas las frecuencias. Con 2 pilas se ofrece una cancelación completa a una frecuencia, pero es útil para una sola octava. A medida que tenemos más pilas de subwoofers, lo que vamos a tener es una mejor cancelación en las frecuencias que están por debajo de dicha frecuencia de referencia para generar este cardioide. Bueno, algunos de los beneficios que tenemos con este arreglo, como dice acá en la diapositiva, de todas las configuraciones cardioides es la mejor que suena, debido a que todo está alineado en tiempo en el arreglo, por lo que la respuesta al impulso queda intacto. El mismo SPL, como si se estuvieran usando subwoofers en una sola pila, o sea, sin estar haciendo un arreglo cardioide. Y pues, como ustedes se dieron cuenta, pues es un arreglo bastante sencillo de generar. No es mucha ciencia, hay que tener ciertos conceptos claros que ya los vimos, hacer un par de cálculos matemáticos y ya está. Esta es una imagen, como ustedes pueden ver, de este tipo de configuración. Ahora, si me regalan un momento, voy acá a tratar de abrir un software de predicción que tenemos nosotros. A ver. Este software básicamente es el ArrayCalc, el software de predicción y arreglos de DianBeam.
Y pues quiero mostrarles acá el ejemplo práctico. Eh, Tenemos en este caso dos subwoofers. Si ustedes lo ven acá, tenemos dos subwoofers, uno adelante, otro atrás. Voy a volver estos valores que tenía acá un momento, los voy a volver a cero. En este momento tengo mis dos subwoofers como si los tuviera uno encima del otro. Y si ustedes se dan cuenta, el patrón de radiación de ellos es totalmente omnidireccional. Ahora, ¿qué era lo que habíamos dicho? Si estamos en base a una frecuencia de 80 Hz, tenemos que tener una separación de 1.06. En este caso el programa solo me lo va a tomar como... Perdón, estoy metiendo los datos donde no es. El programa no me lo va a tomar exactamente con los mismos decimales, pero vamos a colocarlo como 1.1 y vamos a volver este valor acá a 0 y vamos a tener un delay de 3.12. En este caso solo me lo va a tomar como 3.1 si no estoy mal. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta acá en el diagrama polar y miramos acá nuestras frecuencias que se están analizando en ese diagrama polar, podemos ver que para la frecuencia de 80 Hz, que es la de color azul, generamos básicamente un cardioide perfecto. Está bien bonito el corazoncito y todo, pero las frecuencias aledañas hacia la parte inferior de 80 Hz sí van a tener una cancelación, pero no va a ser tan notorio en estas frecuencias. Entonces, pues es una de las desventajas de ese tipo de arreglos, y por simple física siempre va a suceder algo así. O sea, la cancelación no va a ser una cancelación absoluta. Voy acá a irme un momento a mapping y vamos a ver solo el comportamiento de 80 Hz. Perdón. Como ustedes ven ahí, era la misma imagen que ahorita teníamos en las diapositivas. Y pues nada, básicamente es un comportamiento bastante homogéneo en 80 Hz. Bueno, vamos a minimizar esto y vamos a seguir con nuestra presentación. Ya pasamos de ver el arreglo en Fire. Ahora vamos a ver el arreglo que se llama subgradiente. Como ustedes ven ahí en la diapositiva, el subgradiente o esta técnica de cardioide es igual a la en Fire y se logra con dos o más altavoces. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues buscar igualar la respuesta de nivel y fase de al menos dos elementos en la parte posterior y luego invertir la polaridad de uno de ellos para lograr la cancelación. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo voy a leer. Se puede colocar un gabinete delante de otro, ambos mirando hacia la audiencia, separados por un cuarto de longitud de onda, igual que en nuestro Enfire, de la frecuencia que tengamos establecida. En este caso volvemos a la frecuencia mágica de 80 Hz y nuestra separación es de 1.1 metros. Luego se aplica al gabinete trasero 3.2 milisegundos de retraso para compensar la separación física entre los dos elementos. Pero a este altavoz de la parte de atrás le vamos a invertir la fase. Entonces, en el arreglo de Enfire teníamos que un espaciamiento de cuarto de longitud de onda entre los dos surcos y el delay en el subwoofer de adelante. En este de subgradiente tenemos la misma separación de un cuarto de longitud de onda, el mismo delay, pero en el subwoofer de atrás, y adicionalmente tenemos que hacer una inversión ¿de qué? De polaridad. Perdón, ahí coloqué la palabra mal, y es inversión de polaridad al subwoofer de atrás.
Entonces, para lograr una mejor cancelación es conveniente pues medir en la parte trasera del arreglo, tomando una distancia prudente, la respuesta de ambos gabinetes, igualarla en nivel y agregar el retraso necesario para igualar la fase de los dos elementos. Debido a la separación y el retraso, agregando y teniendo en cuenta todo el tema de inversión de polaridad, en la parte frontal pues vamos a ganar sumatoria de energía y en la parte de atrás pues evidentemente vamos a lograr nuestro objetivo, que es restar energía. Entonces, bueno, acá volvemos al tema de los beneficios. Tenemos un cálculo de un cálculo de ancho de banda completo en la parte de atrás, o sea, tenemos mucho mejor campo de acción de nuestro arreglo cardioide. Eh, el patrón de cobertura similar en todas las frecuencias de la subbanda, o sea, lo que les decía, un patrón de cobertura mucho más homogéneo y tenemos una mejor eficiencia en cuanto a un arreglo de cardioide que se llama front back, que es el siguiente que vamos a ver ahorita. Seguimos. ¿Qué inconvenientes tenemos? Bueno, se necesita más subwoofers para tener el mismo SPL en el frente, puesto que estamos generando esa cancelación en la parte de atrás. No quiere decir que estemos generando cancelación en la parte de adelante, pero sí estamos restando nivel. Entonces necesitamos eh, más número de elementos para tener la misma compensación de energía que como si tuviéramos simplemente un apilamiento de subwoofers de manera omnidireccional. Desde la parte posterior la energía secundaria se desplaza hacia adelante y se contamina el tiempo de llegada del subwoofer frontal. Entonces ahí tenemos un poquito de contaminación en este tipo de arreglo. Y el ancho de banda, el subwoofer, el espacio entre los subs regula el corte de frecuencia superior en el arreglo de los subwoofers. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, bueno, tenemos nuestro arreglo frontal en tiempo cero separado respecto al arreglo trasero en un cuarto de longitud de onda, y a este arreglo trasero pues tiene un delay de cuarto de longitud de onda y adicionalmente tiene la polaridad invertida. Seguimos por último con el arreglo front back. Muchos lo han escuchado como front back o front back front. Básicamente consiste en tener dos o hasta tres elementos o más de la siguiente manera. Vamos a tener un subwoofer mirando hacia el frente y otro encima del mismo subwoofer mirando hacia la parte de atrás. Eso sería un arreglo front back. Cuando hablamos de un arreglo front back front, tenemos un subwoofer, el primer subwoofer mirando al frente, el segundo mirando hacia atrás y el tercero en pila mirando otra vez hacia adelante. Entonces es lo que miramos ahí en la diapositiva. Una de las razones para revertir el subwoofer inferior en una pila de 3 es porque pues cuando los tenemos sobre un terreno, ese terreno va a funcionar como una especie de espejo y lo que necesitamos es que la energía se vea de forma simétrica para no tener ningún tipo de inconveniente en nuestra sumatoria de frecuencias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues en la parte izquierda tenemos un arreglo front back front, lo que les mencionaba, el primero y el tercero mirando hacia adelante y el segundo mirando hacia la parte de atrás. En la parte derecha de nuestra diapositiva tenemos un arreglo front back donde tenemos un elemento mirando hacia la parte de adelante, perdón, hacia la parte de atrás, y dos elementos mirando hacia la parte de adelante. Este arreglo funciona básicamente de la misma manera que un arreglo de subgradiente, pero ahí, bueno, como ustedes lo ven ahí, hay dos diferencias, una que es la frecuencia de corte y la eficiencia del sistema. Para poder desarrollar este tipo de arreglo, lo que necesitamos es medir desde la parte de atrás
primero teniendo en cuenta el primer subwoofer prendido, el de piso, medir a una distancia prudente, más o menos de aproximadamente 1,5 metros, medir la respuesta de este sub, medir la fase, medir la amplitud, y una vez tengamos eso capturado en nuestro software de análisis, vamos a pasar a prender los subwoofers de la parte de arriba que están mirando hacia la parte de adelante o hacia el público en este caso. Entonces, teniendo nuestro micrófono en la misma posición en la parte de atrás, con las mismas configuraciones, vamos a medir ahora la respuesta de ese par de subwoofers o de ese solo subwoofer, medir la fase, medir la amplitud, y lo que necesitamos es llegar a igualar esas dos curvas. Entonces, en este caso, pues muy seguramente vamos a tener que hacer una variación de nivel en el arreglo, que si estamos haciendo un arreglo solo front back con un par de elementos, muy seguramente el de abajo que está mirando atrás va a generar mayor energía que el que está arriba y mirando hacia adelante. Entonces vamos a tener que hacer una nivelación en cuanto a SPL, y asimismo vamos a tener que mirar con nuestro software de medición e igualar las curvas para poder generar la cancelación, perdón, generar la misma fase, y una vez tengamos esa misma fase, revertimos la polaridad de el subwoofer de arriba para que en la parte de atrás tengamos la cancelación y en la parte de adelante tengamos nuestro cardioide, nuestra sumatoria. Entonces, beneficios sobre el subgradiente de este arreglo de tipo front-back. El arreglo de cardioide front-back se puede utilizar para una frecuencia más alta. Esto se debe a que la frecuencia de corte se incrementa debido a que los subs están más cerca. Por lo tanto, el retraso entre un surco y el otro es más corto. Pues, si tenemos un subwoofer encima del otro, básicamente el desplazamiento que vamos a tener en distancia va a ser la distancia interna de los altavoces. El subwoofer de abajo está mirando hacia atrás, pero el de arriba está mirando hacia adelante. Obviamente hay una distancia entre lo que es el parlante internamente como tal. Entonces no va a ser tan grande la distancia. Inconvenientes en cuanto al arreglo de subcardioide respecto de este arreglo de front back, pues tenemos menos eficiencia. A medida que tenemos una frecuencia mucho más baja, el retardo de tiempo entre la parte frontal del arreglo y el posterior se convierte en una fracción más pequeña de periodo de onda. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene menos efecto en la diferencia de fase. Entonces no estamos logrando un efecto de cancelación tan contundente. Entonces, ¿qué significa? Que en frecuencias bajas, en frecuencias muy bajas y retrasos cortos, el subdesfasado orientado hacia atrás tiene un impacto más negativo en la parte frontal, lo que hace que esta configuración sea la menos eficiente en frecuencias bajas. Ahora sí, pues muchos se preguntarán, bueno, entonces ¿para qué está este arreglo? Bueno, son técnicas que se han creado porque en algunos casos puede llegar a funcionar, en otros casos pues no puede llegar a ser tan eficiente. Pero como vimos acá a lo largo de esta charla, pues el que nos puede llegar a funcionar mejor es el de subgradiente. Ahora, muchas personas pueden decir, no, a mí me gusta más cómo funciona el Enfire, por X y Y razón. Está bien, o sea, cada quien tiene sus gustos en cuanto a configuraciones de subwoofers. Ahora, sé que hoy en día ustedes dicen, bueno, para tener un arreglo cardioide, pues nada, necesitamos casi que el doble de surcos de lo que generalmente tendríamos si estamos haciendo simplemente un arreglo omnidireccional. Hoy en día ya hay subwoofers cardioides. Es el caso de dos de las marcas que manejamos acá en Yamaki. Una de ellas es D&B, muy seguramente algunos de los que estén conectados
ya habrán visto y escuchado de estos subwoofers, que ya son el solo, un solo altavoz ya se comporta de manera cardioide. ¿Cómo lo hacen? Simplemente pues tiene un par de parlantes internamente. Si son subwoofers sencillos, ¿no? Si estamos hablando de un subwoofer de 18 pulgadas, pues internamente tiene otro de 12 pulgadas mirando hacia la parte de atrás y o mirando hacia un costado, y básicamente también con la separación, con el crossover interno que tiene el subwoofer y con la construcción acústica del gabinete se logra esa cancelación hacia la parte de atrás y ganancia de más energía hacia la parte de adelante. También tenemos altavoces de doble parlante, ya sea de 18 pulgadas o de 21 pulgadas. Y en la parte de atrás tenemos un solo parlante, ya bien sea o de 18 o de 21, donde con la misma teoría que les acabo de decir, generamos ese tipo de cardioides. Otra de las marcas que también manejamos que tienen subwoofers de forma cardioide es QSC, que también ha empezado a implementar este tipo de tecnología. Bueno, pues eso era la primera parte, como les decía en un inicio, de lo que tiene que ver con control de directividad. Vamos a hacer una segunda parte de control de directividad, donde ya vamos a entrar un poquito más a fondo y ya más como de forma más matemática y física sobre lo que son los arreglos cardioides y el control de directividad. Arreglos en línea basados ¿en qué? En arreglos cardioides. No sé si tienen preguntas hasta acá. Bueno, sí, claro que sí, el software de D&B es totalmente gratuito, lo pueden descargar de la página de D&B, que es dbaudio.com. Ahí pueden entrar, buscarlo, se llama Array Calc y es totalmente gratuito. Bueno, el próximo webinario, César, bueno, básicamente creo que en aproximadamente un mes, eh, referente a este tema, ¿no? Cada 8 días estamos teniendo webinarios de diferentes temas y vamos rotando de acuerdo a, a cada una de las especialidades que tienen que ver con las marcas que manejamos. Entonces, muy seguramente el próximo webinario de hoy en 8 va a ser de un tema distinto, pero retomando este tema de control de directividad, aproximadamente creo que va a ser en un mes otra vez. Igual, se estará avisando con tiempo, a ustedes les estará llegando el boletín y ahí estaremos informando de qué va a ser cada webinario que viene. Bueno, no siendo más, se nos acabó el tiempo. Y nada, pues espero que haya sido útil esta información y pues que podamos seguir compartiendo este tipo de temas que son de interés de todos los que han estado acá. Muchas gracias por su asistencia, por el tiempo, y si tienen alguna consulta, no duden en escribir. Mi correo es desarrollo7@yamaki.com.co. Mi nombre es Sebastián Velandia y cualquier cosa que necesiten, pues estaré a la orden para atenderlos. Muchas gracias.